Buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, rogar en el Señor de que ustedes estén bien en estos días, así como también me presento, soy el pastor Sergio Tapia, del Ministerio Iglesia Evangélica Restauración en Cristo Jesús, aquí en Chile. La vez pasada yo les mencioné de que era importante conocer las Escrituras para poder entregar buena palabra, buen pasto a nuestras congregaciones. Y manifesté que iba a entregarle la enseñanza con respecto al bautismo de Jesucristo y al bautismo de los cristianos, de los santos. Para entrar en este momento en lo que es el estudio, hoy el bautismo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin embargo, el bautismo no comenzó con los cristianos. Siglos antes de Cristo, los judíos practicaban un baño en agua para ceremonias y rituales de purificación. Por ejemplo, en Número 19:7, cuando se hacía la muerte, la degollación de una vaca alazana, donde el sacerdote, en este caso Eleazar, tenía que llevarlo fuera del campamento, tenía que degollarlo y así también tenía que quemarlo. Y la ceniza de esta vaca alazana servía después más adelante para lo que era, ¿cierto?, la ley para poder realizar la purificación que se hacía con respecto al baño. Y de ahí, justamente en Número 19, en el versículo 7, habla de que una vez que realizaba este rito el sumo sacerdote o el sacerdote Eleazar, él tenía que bañarse, lavando su ropa y su cuerpo para poder entrar al campamento. Y la palabra dice que el sacerdote quedaba inmundo hasta la noche. Ahora, Juan el Bautista tomó ese ritual y lo aplicó a quienes conocían su necesidad de limpieza espiritual en preparación para la llegada del Mesías. Muchos creyeron el mensaje y fueron bautizados en él. El propósito del bautismo, entonces, hermanos, de Juan era preparar los corazones para la venida del Señor. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11, Juan explica la razón de su bautismo. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pablo confirma esa misma idea en Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 4, cuando se encuentra con discípulos de Juan el Bautista. Y él dice a estas personas, a estos discípulos, le dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. El bautismo de Juan tenía que ver con el arrepentimiento, simbolizaba un cambio de mente y un giro en la dirección de vida. Era comprometerse a obedecer la ley de Dios mientras esperaban al Mesías. Esto quiere decir, amados hermanos, de que cuando Juan predicaba que pronto estaba la venida del reino, que pronto ya está la venida del Mesías porque él vino a preparar el camino del Señor, mucha gente creyeron en él, en su predicación, y una forma de él para que se simbolizara lo que era la preparación para recibir al Mesías era el bautismo, era ese baño ceremonial, donde cambiaba lo que era el arrepentimiento. El arrepentimiento no está hablando aquí de lo que a veces nosotros manifestamos, que es de no hacer las cosas malas y hacer solamente cosas buenas, no. El arrepentimiento simbolizaba un cambio de mente. Eso es lo que significa en el griego arrepentirse, un cambio de mentalidad. Es decir, ya tenían que dejar lo que eran los rudimentos de la ley, pero esperar ya cuando viniera el Señor, hacerlo conforme lo que Él estaba haciendo en la gracia. Ahora, actualmente, el baño judío, que es el baño ceremonial, que hasta este momento aún lo están haciendo el pueblo judío, que se les domina como el mikvah, que es un estanque de agua natural. Ese es el origen del bautismo cristiano. Debe ser en aguas que corran,
y que desprendan ese ruido como suena al correr las aguas, para que se le llame agua viva, que produzca vida en composición. El agua estancada sofoca la vida. Cuando el cristiano se estanca, significa que algo le está pasando, algo le está sofocando. Entonces, la tradición judía sostiene que la primera limpieza ceremonial ocurrió justo antes de darse el pacto en el monte Sinaí. En Éxodo, en el capítulo 19, versículo 10, el Señor habla justamente y dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos. Ellos creían que la consagración y lavar sus vestidos mencionados juntos indican tanto que las personas como los vestidos eran lavados. Para el pueblo judío, el mikvah se hace como un acto de preparación. Por ejemplo, es común para un judío observante de estos tiempos contemporáneos llevar a cabo el mikvah antes de cada Shabbat, o sea, antes de cada sábado. Cuando ellos van a venir a preparar el día sábado, ellos se dan un baño, un ritual, un baño ceremonioso, ¿cierto? Lavándose, así como se hizo, ¿cierto? El pueblo ahí en Éxodo 19, en el monte Sinaí, que ellos se lavaban para poder estar ante la presencia del Señor. También las mujeres también tienen este baño ritual, las mujeres observantes, judías observantes. Esto es cuando ellas, por ejemplo, tienen su periodo, ¿ya? Ellas también, una vez que se va el periodo, se determina su periodo, esperan 7 días y en los 7 días ellas se dan un baño para purificarse. El mikvah tenía que ser efectuado una y otra vez para restablecer la limpieza ceremonial de una persona antes de ingresar a la presencia de Dios. A diferencia de nosotros, la iglesia, somos limpios en la sangre de Cristo, una vez y para siempre. Aquí yo le estoy hablando con respecto a lo que era el bautismo de los cristianos. La iglesia usa el bautismo como un acto ceremonial para confirmar que la persona que es bautizada ya se ha encontrado con el Señor y ha sido limpiado. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido ese hermoso momento que cuando recibimos a Cristo queremos también nosotros cumplir todo lo que el Señor manifestaba, o los mismos profetas, cuyo fundamento también está cimentado lo que es la iglesia actual? Hermanos, entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, lo único que queremos hacer es ir a las aguas para poder simbolizar que nosotros morimos a este mundo y vamos a resucitar como una nueva criatura, simbólicamente, para Cristo. Y para que así también sea un testimonio visible, vivo para la comunidad, donde muchas veces ven cómo los cristianos son bautizados, cómo van a las aguas, para dar testimonio de que ellos creen en un Cristo, en un Mesías, en un Señor, en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para recapitular lo que es el bautismo del cristiano, eso se sacó de lo que es lo ritual, lo ceremonioso, como hizo Juan el Bautista, para prepararnos a nosotros, ¿cierto? Y que va justamente en que nosotros vamos a morir para este mundo. Con respecto a si el bautismo es para la salvación, no lo voy a tocar hasta ahora, porque estamos hablando solamente de la diferencia entre el bautismo de Cristo y nuestro bautismo. Vamos a pasar a hablar del bautismo de Cristo. Cuando Jesús fue al Jordán para encontrarse con Juan el Bautista, como lo evidencia Mateo en el capítulo 3, versículo 13 y 15, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice una frase: entonces lo dejó. Cuando dice entonces lo dejó, hay algo bien particular en lo que es en el idioma griego. En el idioma griego, este concepto se escribe afiemi, que significa perdonar, permitir, despedir. Y aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Cuando le dice entonces les dejó,
Está diciendo de que Jesucristo permitió que Juan el Bautista lo bautizara y que Juan el Bautista lo autorizara para él colocar las manos sobre Cristo. Y despedir, lo vamos a ir viendo aquí justamente más adelante. Debemos tener presente que Jesús es el Mesías prometido, también llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que era dado en forma revelada en el Antiguo Testamento, era revelado en el Nuevo Testamento como Jesús cumplía todas las ceremonias rituales entregados al sacerdote antes. Ahora Cristo lo haría. Vamos al detalle. Si vamos a la palabra en Levíticos, en el capítulo 16, si usted lee todo ese capítulo 16, usted va a encontrar de lo que está haciendo Cristo en ese momento, cuando dijo es necesario que cumplamos toda justicia, es aquí porque está escrito en la ley. Dice la Escritura que el sacerdote, Aarón en este caso, tenía que prepararse para el día de la expiación. Dice en el versículo 8 del capítulo 16 de Levítico, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Hay cosas importantes que queremos aquí para que ustedes vayan entendiendo. Se tomaban dos machos cabríos del pueblo, porque era el día de la expiación, y se hacía por suerte para ver qué macho cabrío era para Jehová y el otro era para Azazel. Ahora, vamos a ver en este caso para Azazel. Así como está escrito en la Biblia, dice Azazel. Ahora, si ustedes se han percatado, cuando ustedes leen las escrituras, dice uno para Jehová. La palabra Jehová tampoco sale así como literal como sale en la Biblia. Recuerden que había el tetragramatón y no habían vocales, pero sí Jehová se le llamó justamente para poder se castellanizó la palabra Jehová para reconocer al Dios Todopoderoso. Por Azazel hay dos cosas que podemos ver. Tampoco sale lo que es Azazel en sí en la Biblia como tal. Porque si ustedes se dan cuenta, dice que uno era para Jehová y otro era para Azazel. Se puede decir que es la contraparte, el contratipo de Dios. Y vamos a ir avanzando y ustedes van a ir entendiendo. Entonces, Azazel, los rabinos quedaron de acuerdo, los eruditos de la escritura quedaron de acuerdo que Azazel venía a ser como dos palabras compuestas entre cabra y macho, un macho cabrío. ¿Ya? Aquí no se le estaba presentando el macho cabrío a Azazel como un dios, como un ángel de la muerte, como cualquier otro ser. No era así, porque primero se le presentaba todo al Señor. Y estamos hablando que dice, para hacer la reconciliación sobre él. Amén. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Así tal cual, cuando llegaba el momento de la expiación y traían estos machos cabríos, y que después uno de esos quedaba vivo y se iba y se le llevaba al desierto, tal cual como Jesucristo fue allí en Mateo en el capítulo 3, cuando llegó a Juan el Bautista, dijo, es necesario que tú me despidas. Es decir, Jesús fue al desierto representando al macho cabrío para Azazel. Y en la cruz fue el otro macho cabrío presentado para Dios.
Esto quiere decir que el bautismo de Jesús no era para un arrepentimiento, no era porque Él era humano y tenía pecado, no, porque Él fue sin pecado. Lo que estaba haciendo, estaba cumpliendo la ley de Dios, justamente yéndose al desierto para poder reconciliar a la humanidad con Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento. O sea, su bautismo era la preparación que estaba haciendo, en este caso Juan actuó como sacerdote, Jesús como el macho cabrío. Entonces vino Juan, puso las manos sobre Jesús, llevando todo el pecado de la humanidad, entregándole todo el pecado de la humanidad, y él fuera al desierto como el macho cabrío que había sido por suerte Azazel. Y recapitulo en el aspecto después en la cruz, era el otro macho cabrío, que fue su sacrificio, su holocausto. Ahora, hay cosas importantes también que yo quiero manifestar, que cuando Jesús fue al desierto, aquí hay una trilogía de tentaciones. Jesús marca los tres modelos comunes de la humanidad. La primera demanda es a los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Cuando él le dio hambre y Satanás les dijo que convierta las piedras en pan para comer, esos son los deseos de la carne, que Jesús tenía hambre. Y el diablo le dijo que convirtieran las piedras en pan. Pero ¿qué es lo que hizo él? Él respondió citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que hacía esto? Afirmaba que la vida depende de la palabra de Dios. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. La segunda tentación demandó al orgullo de la vida. Cuando Satanás citó el Salmo 91, 11, 12, fuera de contexto. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros tenemos que, cuando prediquemos las Escrituras, tenemos que trazar bien la verdad, como se llama este espacio, trazando bien la palabra de verdad. El diablo sacó el Salmo 91 fuera de contexto para tentar a Jesús, para que mostrara su autoridad y poder. Jesús respondió con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, rechazando poner a prueba a Dios. O sea, el diablo quería que tentó al Señor para que él dejara su humanidad en ese momento y viniera su divinidad, ¿ya? Para poder tentar el orgullo de la vida. Entonces, la primera es los deseos de la carne y el segundo, el orgullo de la vida. Después venía la tercera tentación, demanda a la codicia o concupiscencia de los ojos. Satanás ofreció los reinos del mundo a cambio de adoración, una vía rápida para evitar la cruz. Jesús rechazó con fuerza la oferta y respondió citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Es decir, nosotros tenemos un problema justamente en relación a la codicia y a nuestra concupiscencia, que también así se le llama al pecado. ¿Ah? Los deseos, los intereses. Eso es lo que es la tentación que Jesucristo, de esa forma también, estaba reconciliando al mundo, que quiere decir, llevándose, hermanos, la codicia, llevándose el orgullo de la vida y los deseos de la carne, en aquel momento, con este macho cabrío que estaba haciendo él, llevándolo a la realidad. Recuerden, el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y está explicado justamente, hermanos, en el Nuevo Testamento. Qué importante, hermanos, nosotros entender la palabra del Señor. Qué importante rebuscar para que podamos entender el contexto de la Escritura, para no caer como este enemigo, como este innombrable que es Satanás, el cual saca la palabra fuera de contexto. Entonces, hermanos, le agradezco este momento con respecto al estudio.
Que les bendiga el Señor siempre. La próxima semana tendremos otro estudio y si ustedes quieren que un tema al respecto, con este mismo tiempo, ustedes por favor ahí escriban y realizamos este tema. Los temas son cortos porque es necesario que usted esté atento. Está comprobado científicamente que los hombres no pueden estar mucho tiempo leyendo algo porque se desconcentran o también entra el aburrimiento. Por eso, hermanos, le agradecemos de aquí, de San Pedro de la Paz, que Dios les bendiga y no olvide, siempre trace bien la palabra de verdad. Dios le bendiga, hermanos.